parece que la administración Trump está ahondando más en lo que ya hicieron sus predecesores, minar la confianza del consumidor mientras Wall Street tira al alza. Por supuesto, también puede suceder que haya expectativas bursátiles infladas, irreales, burbujísticas y que en algún momento pinche y pinche seriamente. Bien, si llegamos a final de año con la economía en recesión y con la salida a bolsa de un Anthropic con mucho entusiasmo sobre su capacidad futura alrededor, la cotización o el precio al que consiga cotizar Anthropic va a ser malo por el hecho de que la economía esté en recesión. Yo diría que no. Indudablemente, a nivel mundial estamos preocupados de si viene otro pico de inflación. Cuidado, si la subida de los precios se debe a que hay más escasez de ciertas cosas como el petróleo, ahí la política monetaria no debería intervenir. Pues ahí estás induciendo una recesión para maquillar la cifra de inflación, que en realidad no es inflación. Si sube el precio del petróleo, no deberían subir los tipos de interés, que es combatir una fiebre induciendo una hipotermia. Ese es un riesgo que no debería sorprendernos de que esté ahí. Si se materializa, si se empieza a regar la economía con estímulos monetarios, sobre todo fiscales, eso sí que puede generar inflación, como la generó tras el COVID. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien con esta situación que tenemos con la economía pendiente del conflicto de Oriente Medio, de que un día te dicen que hay acuerdo de paz, luego que no, que hay extensión del alto al fuego, que no, con amenazas constantes, pero mientras va habiendo afectación en la economía o puede haber afectación en la economía y de manera consecuente, pues quién sabe si a futuro en los mercados o si los mercados van a seguir siendo protección frente a lo que viene. Para hablar de todo esto, también de este cambio de esquema que estamos teniendo con las grandes potencias, con el interés de Trump en la lucha contra China y el desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas cosas están encima de la mesa y, como siempre, las vamos a comentar por aquí con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Siempre un placer. Antes de nada, la gente que estáis viendo esta charla desde YouTube, tardáis muy poquito en apoyarla, dejando ahí vuestro me gusta, lo dejáis ahora y os olvidáis. Por supuesto, dejad vuestro comentario de cómo estáis viendo la situación actual, luego comentaré también a ver qué os parece al final del vídeo y, por supuesto, suscribiros al canal y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publico vídeos en el canal, y también al de Juan Ramón Rayo, que ya sabéis que comparte vídeo diario con cuestiones muy interesantes en el espectro económico-político y que es un must para seguir, así que lo sepáis. Bueno, dicho esto, quería centrar el tiro en cómo están las cosas ahora mismo. El panorama sigue patas arriba y la situación en Oriente Medio y con los cuellos de botella que se están generando con Hormuz generan muchas dudas, y si pese a que se llegue a un acuerdo de alto al fuego que dure más, aunque no se ha reactivado el tránsito en Hormuz, si esto es irremediable, que va a haber un impacto sí o sí en la inflación. El Banco Central Europeo parece que está por la labor incluso de subir tipos de interés o deja abierta esa posibilidad de que se produzca pronto. En Estados Unidos son más cautos porque tienen menos exposición a este factor, pero indudablemente a nivel mundial estamos preocupados de si viene otro pico de inflación. No sé tú cómo lo ves, tal y como se ha desarrollado todo, y si ya hay algo de impacto que vamos a tener. Bien, aquí creo que es importante diferenciar dos visiones o dos concepciones más bien sobre la inflación. Solemos hablar de la inflación como elevación del nivel general de los precios y, bueno, como primera aproximación no está mal. Lo que pasa es que cuando un precio sube o cuando un precio baja, eso puede ser por dos circunstancias. Precios, si lo queremos de alguna manera, es una ratio de valores o una síntesis de valores. Entonces, un precio puede subir o porque el valor del bien en cuestión, del bien al que le ponemos un precio, ha subido. Si es más valioso, pues el precio sube, o porque la unidad de cuenta con la que expresamos ese precio, el dinero, vale menos. Entonces, ya digo, la subida de precio puede ser o por más valor del bien o por menos valor del dinero. La inflación estrictamente es la pérdida de valor del dinero, que tiene como consecuencia, habitualmente al menos, la subida del precio de las cosas que se expresan con ese dinero menos valioso. Y esta distinción, ¿por qué es importante para el ámbito que nos ocupa? Pues porque una subida del precio del petróleo, porque el petróleo se vuelve más escaso y por tanto marginalmente más valioso, no debería entenderse como un aumento de los precios o como un repunte de la inflación, mejor dicho. Aumento de los precios obviamente es, pero no es un aumento de los precios por repunte de la inflación, por pérdida de valor del dinero. Y esto debería tener a su vez implicaciones sobre la política monetaria de los bancos centrales. Claro, los bancos centrales suelen fijarse en el IPC. Y si el IPC sube, dicen, hay inflación y hay que reaccionar. Pero cuidado, si la subida de los precios se debe
a que hay más escasez de ciertas cosas como el petróleo y por tanto a un aumento del valor de esas cosas más escasas, ahí la política monetaria no debería intervenir. Recordemos que los precios son señales que nos informan de escaseces relativas. Por tanto, si hay muchos precios, petróleo y derivados o vinculados del petróleo que aumentan por la mayor escasez, eso es un movimiento informativo de los precios que hay que respetar. Si en ese contexto el Banco Central sube, por ejemplo, tipos de interés para contrarrestar esa supuesta inflación, que como digo, eso en concreto no habría que calificarlo como tal de inflación, ¿cómo piensas contrarrestar esa subida de algunos precios o de muchos precios como consecuencia de la mayor escasez? ¿Pinchando la actividad económica? ¿Hundiendo la demanda para que el petróleo se vuelva menos escaso? Porque aunque la oferta no ha aumentado, como pinchas la demanda, se necesita menos petróleo, pues ahí, digámoslo así, estás induciendo una recesión para maquillar la cifra de inflación, que en realidad no es inflación, es reajuste o reacomodamiento de precios relativos, suben aquellos que se vuelven más escasos. Por tanto, como digo, esta distinción conceptual creo que es importante o debería ser importante a la hora de que los bancos centrales tomen decisiones. Lo mismo, por cierto, a la inversa con la deflación, si lo queremos ver así. Si hay deflación porque los bienes se vuelven menos valiosos y se pueden volver menos valiosos porque se vuelven más abundantes y en el margen, por tanto, son menos valiosos, si hay un aumento de la productividad y bajan los costes y bajan los precios, eso el Banco Central no lo tiene que corregir, no lo tiene que contrarrestar, no tiene que inducir una inflación para evitar que esos precios relativos que están cayendo suban. Sería una distorsión muy grande. Dicho esto, en la medida en que este repunte de precios relativos, digámoslo así, pueda generar expectativas de que los bancos centrales actuarán, es decir, en la medida en que el mercado cree, erróneamente a mi juicio, pero cree que si hay un aumento del IPC, por el motivo que sea, los bancos centrales tienen que reaccionar subiendo tipos de interés. Si los bancos centrales no lo hacen, si decepcionan las expectativas del mercado, ahí sí que se puede producir algo que, a modo de profecía autocumplida, lleve a la necesidad de que intervengan los bancos centrales. Y es la gente que atesora dinero, que demanda dinero, bajo la expectativa de que si sube el IPC, por el motivo que sea, el Banco Central intervendrá. Si ve que no interviene, puede dejar de demandar dinero o tanta cantidad de dinero. Y esa menor demanda de dinero sí hace que baje el valor del dinero. Es decir, eso sí generaría una inflación genuina. Y ahí sí que debería intervenir el Banco Central. Por eso creo que la papeleta de los bancos centrales no es sencilla, ni mucho menos. Si sube el precio del petróleo, no deberían subir los tipos de interés, porque es combatir una fiebre induciendo una hipotermia, para que nos entendamos, en lugar de tratar la causa de la fiebre o simplemente dejar que la fiebre se exprese hasta que se resuelva la enfermedad subyacente a través de ella. Pero claro, si el mercado espera que los bancos centrales, en ese supuesto en el que no deberían intervenir, deban intervenir y no lo hacen, eso puede decepcionar a los tenedores de dinero y ahí generar una necesidad por menor demanda de dinero y por tanto por depreciación del dinero, inflación genuina, de que el Banco Central intervenga. Es que este argumento, además, lo estoy leyendo mucho en papers de Wall Street diciendo, cuidado, que la inflación no va a venir derivada del repunte del petróleo per se, más allá del shock que tenemos, sino de las actuaciones posteriores de los bancos centrales para inducir a que la economía no se muera y hacer pues Claro. que efectivamente meter más impresión de dinero de manera directa o indirecta y esto que haga que los precios repunten. Claro, esa es otra, ¿no? Es decir, tú tienes un alza de los precios como consecuencia del mayor precio del petróleo y ahí lo que decía es que el Banco Central no ha de reaccionar tratando de pinchar la economía para enfriarla y para por esa vía maquillar la subida del IPC, que esa subida del IPC de precios relativos es sana, es necesaria. O sea, mejor que no se produjera, claro, mejor que no hubiese escasez de petróleo, pero si lo hay que señalizarlo con información. Pero también está la otra posibilidad, que es la que tú apuntas ahora, y es que las autoridades políticas, ya sea el Banco Central o ya sean los tesoros, no quieran aceptar a su vez las consecuencias sobre la economía del encarecimiento relativo de uno de sus inputs fundamentales, que es el petróleo. Una de esas consecuencias es el alza de muchos precios. Vale, ya hemos dicho que eso no habría que tocarlo. Pero otra es la contracción de la actividad económica por el encarecimiento del petróleo. Claro, si gobiernos y bancos centrales dicen, no, yo no quiero que la economía entre en recesión y por tanto, como no quiero que entre en recesión, le voy a meter muchos estímulos para contrarrestar el daño que el encarecimiento energético está provocando. Eso sí que podría generar inflación por menor valor del dinero, por depreciación del valor del dinero. Que, por cierto,
como nota al margen, es algo parecido a lo que le sucedió al ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, desde el año 2021-2022, sobre todo 2022. Orbán no quiso aceptar, no quiso que su economía sufriera las consecuencias del encarecimiento del petróleo tras la guerra en Ucrania, y lo que hizo fue, en esencia, empezar a repartir subsidios energéticos para maquillar la subida del precio del petróleo o bajadas de impuestos sin recortes del gasto para compensar ese encarecimiento, todo lo cual elevó el déficit público. Eso consolidó la depreciación del florín y por tanto generó una de las mayores, la mayor en realidad, inflación dentro de la Unión Europea, tasas de inflación por encima del 20%. Y el Banco Central húngaro, que es independiente, por suerte, claro, ahí sí que tuvo que reaccionar diciendo, oye, estás hundiendo el valor del florín a través del déficit público agresivo, vamos a subir tipos de interés ahí correctamente para contrarrestar la depreciación. Pero claro, esa subida de los tipos de interés que llegaron a superar el 18% nominal, claro, te hundió la inversión interna en Hungría y eso llevó a un estancamiento de 3 años de la economía que le ha costado en última instancia las elecciones a Orbán. Por tanto, sí, ese es un riesgo que no debería sorprendernos de que esté ahí y que sí que si se materializa, si se empieza a regar la economía con estímulos monetarios y sobre todo fiscales, eso sí que puede generar inflación como la generó tras el COVID. Importante esto y además, como siempre, también intentamos anticiparnos y buscar determinadas soluciones, sobre todo para el punto de vista del ahorrador, ¿no? Entonces, la pregunta, yo creo que mucha gente se hace, es ya no solo qué pasa con el petróleo, sino cómo se puede exponer un inversor para reducir el riesgo en una cartera real. Desde tu punto, ¿cómo debería actuar un inversor ante este clima que tenemos ahora mismo? A ver, es que depende mucho de cuáles sean los objetivos y el plazo de los objetivos de ese inversor. Claro, si estamos hablando de horizontes de muy largo plazo, todo esto es ruido. Vamos, con una elevadísima probabilidad, todo lo que pase este año o el año que viene, al menos en esta materia, es ruido, no va a cambiar sustancialmente cuál vaya a ser su rentabilidad en el muy largo plazo. Ahora, si es un inversor que quiere tener liquidez, por ejemplo, y que quiere proteger su liquidez frente al repunte de la inflación, o que quiere obtener una cierta rentabilidad real, pero tampoco una muy elevada, pues ahí, claro, ya el análisis es distinto. Ahí sí que te ha de preocupar, lógicamente, pues cuál vaya a ser la inflación de este año, del año que viene, qué vaya a pasar con los tipos de interés, si suben, si bajan, porque claro, uno podría decir, oye, me compro deuda pública o privada de largo plazo, que está pagando en algunos casos unos intereses atractivos y en principio creo que son unos intereses que van a cubrir la inflación, pues ya está, bien. El problema es que si suben los tipos de interés, habrás de manera además inesperada, es decir, que no esté incorporado ya a los precios actuales de los bonos, pues habrás tomado una mala decisión comparativa, porque habría sido preferible, también depende cuánto tarden en subir y demás, pero en principio habría sido preferible esperar a la subida para hacer esa inversión, porque además, al ser bonos a largo, si suben los tipos, su valor liquidativo caerá, etc. Entonces, una opción, claro, es invertir, por ejemplo, en bonos de corto medio plazo, porque son bonos que no sobrereaccionan ante las subidas o bajadas de los tipos de interés y además en la medida en que se están, sobre todo si son de bastante corto plazo, se están renovando continuamente, pues si ahora tienes una cartera de bonos al tipo de interés promedio actual y dentro de un año suben, la nueva renovación se hará a ese mayor tipo de interés, de tal manera que vas a tener una exposición más o menos continua, no es instantánea, porque el plazo ya he dicho que es corto medio, pero una exposición más o menos continuada a cuál sea el tipo de interés promedio dentro de la economía. Si el tipo de interés promedio es real positivo, es decir, cubre la inflación, pues obtendrás una rentabilidad real y si es real negativo, no la obtendrás. Pero claro, al ser bonos de corto o medio plazo, si en algún momento quisieras salirte, digamos, lo tendrías más, te expondrías a menores fluctuaciones de precio si quisieras liquidar anticipadamente e irte a otros derroteros, a otras inversiones que puedan ser más rentables o que aprecies que puedan ser más rentables. Por tanto, ya digo, esta podría ser para un inversor conservador que quiera proteger su liquidez frente a la inflación,
una opción para un inversor más agresivo o con mayor tolerancia al riesgo y sobre todo con horizontes de más largo plazo, yo creo que tampoco hay que preocuparse en exceso por lo que esté sucediendo este mes del año Mm. 2026. Total, no, eso te iba a decir, ¿no? Que justamente el papel diversificador es muy importante dentro de la inversión para reducir riesgos y exponerte, por ejemplo, si estás pensando en una estrategia de 15 o 20 años vista de ir recurrentemente teniendo pues más éxitos y más retornos en lo que tiene que ver con el mundo de la inversión, pues las caídas de hecho no se deben ver con miedo, sino incluso como oportunidad. Hay muchas posibilidades que se pueden tomar. Voy a abrir la plataforma de Freedom 24 en la que se ven algunos ETFs que recomiendan los analistas dentro de la plataforma, aquí en el área de qué comprar, que esto es súper útil para todo el mundo. Y, por ejemplo, SP500, ¿no? Que ha estado en boca de todos durante el conflicto y que luego ha vuelto a máximos históricos, pues una exposición de tener SP500 para tener un largo plazo es a través del SPY, que veis aquí, el spyl.eu. Nada de lo que decimos aquí es una recomendación de inversión, sino ideas que podéis cristalizar o no, eso ya en base a cada uno. O, por ejemplo, si lo que busca es tener una estructura de recibir ingresos dentro de la renta variable global, pues se puede invertir también en el JP Morgan Global Equity Premium Income, ¿no? El jgpi.eu, ¿no? También para beneficiarte de los dividendos corporativos y no solo de la capacidad de subida, ¿no? Son diferentes estrategias, ¿no? Lo que decías, Juan, de que pueda el inversor pues, tener la parte más conservadora y tener o construir una parte más de riesgo que, por otro lado, te dé más rendimientos, pero para el largo plazo, que el largo plazo diluye los problemas que hay en el corto plazo. Sí, por ejemplo, la inflación en el largo plazo se tiende a digerir bien en el conjunto del mercado bursátil. Es verdad que hay empresas que tienen mayor facilidad para absorber la inflación que otras, que tienen poder para subir los precios en función de la inflación y por ese lado en parte te cubres, trasladas tus subidas de costes a subidas de precios y mantienes márgenes, y otras que menos, ¿no? Otras que se tienen que comer las subidas de costes, reducen su margen de beneficio y por tanto la cotización puede sufrir más, pero si estás diversificado en un ETF amplio, pues el promedio, digámoslo así, tenderá a reproducir eh, como poco el comportamiento de la inflación. Por tanto, como decía, quien tenga la vista puesta en el muy largo plazo y esté invertido en activos de renta variable globalmente diversificados, creo que lo que suceda ahora mismo, más allá de que a nadie nos gusta ver, bueno, algunos a lo mejor sí, porque lo entienden como una oportunidad para volver a entrar, ¿no? Pero más allá de que a nadie nos gusta ver cómo nuestros saldos patrimoniales se reducen a cotización de mercado, más allá de eso no debería preocupar a nadie que tenga esa vista puesta en el largo plazo. Sí debería hacerlo a quien esté conservando su liquidez y no quiera rentabilizarla en el largo plazo a altas tasas y por tanto ahí el objetivo sí sea, siempre lo es, pero en estos casos no perder como prioridad absoluta y la inflación te hace perder si al menos no la bates. Pues si este enfoque encaja con cómo entiendes la inversión y en el largo plazo, analizar estos instrumentos lo puedes hacer a través de Freedom 24. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que le eches un ojo, además con una promoción asociada. Así que si os interesa, ya sabéis, puede ser de interés para muchos tener exposición e inversión con este tipo de productos. Ya sabéis que no es una recomendación de inversión, lo tenéis ahí abajo para que os podáis Claro. beneficiar todos. Además, Tanto, sí, en Freedom tienen disponible, como has dicho, tanto ETFs como el SP500 y muchos otros. También ETFs de renta fija, corto o medio plazo, que es de lo que exacto. hablaba antes, ¿no? Por tanto, puedes componer ahí una cartera Más vía equilibrada. ETFs Ujú. bastante diversificada en función de tus necesidades. Totalmente. Pues ahí lo dejamos, tanto en mi canal como en el de Juan Ramón Rayo, en los links, para que os podáis sumar. Otro tema que quería comentar, se conoció recientemente un dato que está llamando mucho la atención en Wall Street y que parece que la administración Trump está ahondando más en lo que ya hicieron sus predecesores, y es minar la confianza del consumidor mientras Wall Street tira al alza, ¿no? Y es la Ujú. mayor amplitud, que lo vamos a ver aquí, tenemos la mayor amplitud entre Wall Street, línea azul, lo comentaba Charlie Vilello, y Main Street, con la confianza del consumidor. Se está ampliando la brecha
Y esto, leyendo a muchos, dicen, hay que prepararse para que si estás en la parte baja de la pirámide vas a ser aún más pobre, como no te muevas y no tengas acceso a activo financiero, como representa ese gráfico, o como no te muevas, pues te van a meter en la olla y te van a cocer a fuego lento y vas a ser pobre casi sin darte cuenta de aquí a los próximos 10 años, ¿no? Esta brecha nadie la para ya, parece. Bueno, a ver, realmente lo que representa es una brecha entre la percepción del comportamiento de la economía real a nivel consumidor, es decir, si lo queremos, de las empresas que están más cercanas al consumo o que dependen más del consumo, y por otro lado, la expectativa, porque claro, esto también es importante, aunque las dos son expectativas, bueno, sentimientos sobre el futuro. El sentimiento del consumidor es una expectativa de gasto en consumo más o menos a corto plazo. Nadie está respondiendo sobre si espera que el clima de consumo en 10 años sea bueno o sea malo. Y en cambio, la bolsa es una expectativa de beneficios a muy largo plazo de las empresas cotizadas. Por lo tanto, estamos en horizontes temporales distintos. A lo mejor la expectativa para el corto plazo y para determinado tramo de las empresas es negativo. Corto plazo, empresas de consumo, mala perspectiva. Pero eso no significa que la economía en el muy largo plazo y para ciertas empresas, pues muy intensivas en capital, quizá lo que esté estimando el mercado es que esa perspectiva es muy buena. Por supuesto, también puede suceder que haya expectativas bursátiles infladas, irreales, burbujísticas, y que en algún momento pinche y pinche seriamente. Pero la única posibilidad no es esa. Como decía, también cabe que la expectativa de futuro para gran parte de la economía sea muy buena, aun cuando la expectativa en el corto plazo para las empresas de consumo sea mala. Y de hecho, digamos, el perfil de especialización o de reestructuración hacia el que parece que está tendiendo, desde luego, la economía estadounidense, y entiendo que más adelante casi cualquier otra economía, es un perfil que hasta cierto punto se asemeja a esto. Es una economía mucho más digitalizada, donde gran parte de esos servicios digitales ni siquiera los consumen los consumidores finales, que también, claro, todos los que usamos diariamente inteligencia artificial, pues lo estamos consumiendo, pero gran parte del consumo de los servicios de inteligencia artificial es de otras empresas. ¿Eh? Entonces, una economía cada vez más digitalizada, con inversiones muy intensivas en capital, por ejemplo, en centros de datos, para dar soporte a la expansión y a la mejora de esos servicios digitales, y servicios digitales consumidos sobre todo por otras empresas que a su vez prestan servicios que tampoco tienen por qué ser de consumo final. Es decir, es una economía que pivota más sobre la inversión de largo plazo y que, por tanto, no tendría por qué ser incoherente esa mala perspectiva del, incluso del PIB, ¿no? Podríamos decir, porque el PIB tiene un peso muy grande de consumo, esa mala perspectiva del PIB en el corto plazo con una perspectiva potencialmente brillante de la inversión a largo plazo, por poner una analogía que todos creo que entenderemos. Imaginemos que tenemos la certeza de que a finales de este año la economía estadounidense va a entrar en recesión. A finales de este año también se va a producir la salida a bolsa de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que desarrolla, pues, algunos de los modelos punteros actuales. Imaginemos que además en ese tiempo Anthropic va sacando modelos cada vez mejores y cada vez con mayor potencial, y que nos generan la expectativa de que la curva de mejoría no se ha interrumpido, sino que va a seguir acelerándose. Bien, si llegamos a final de año con la economía en recesión y con la salida a bolsa de un Anthropic con mucho entusiasmo sobre su capacidad futura alrededor, la cotización o el precio al que consiga cotizar Anthropic
¿Va a ser malo por el hecho de que la economía esté en recesión? Yo diría que no. No. Si por el hecho de que esté transitoriamente en recesión nos van a regalar la compañía, pues nos vamos a hinchar a comprar todos los que, si llega el caso, creamos que esa empresa tiene mucho futuro. Entonces, claro, si el precio no es malo, por el hecho de que la economía está en recesión, ahí se te explica la divergencia con claridad de las dos curvas que estás mostrando, ¿no? El sentimiento de corto plazo de consumo versus la expectativa de potencial generador de mucho valor vía servicios digitales en el futuro. Esto, fíjate, abre un debate muy interesante, yo creo que para la audiencia también, de cómo la inteligencia artificial puede transformar toda la economía, y de hecho ya lo está haciendo, ¿no? En las Uh -huh. revoluciones anteriores, en la revolución de Internet, en la revolución post-COVID, de ya pues, más puestos de teletrabajo, y menos Uh -huh. movilidad y demás, y ahora con la inteligencia artificial parece que estamos viendo un cambio de lo que era o lo que sumaba en el conjunto de la actividad económica las rentas del trabajo Uh por -huh. un mayor peso de las rentas del capital. Hay un gráfico de la Reserva Federal de San Luis que se observa aquí cómo se está produciendo poco a poco ese cambio de régimen, ¿no? Repunte a post-COVID, pero de nuevo volvemos a niveles normalizadores previos, incluso podemos ir hacia más abajo, ¿no? Este es la nueva economía que tenemos que pensar, ¿no? De cómo va a haber una revolución en la inteligencia artificial que va a mejorar la productividad y va a haber mucho más peso todavía de las rentas de capital que de las rentas del trabajo. Va a haber una -huh. transformación global económica en ese sentido. A ver, parte de la caída que observamos antes en el gráfico que has mostrado es un artefacto estadístico, básicamente porque en las rentas del capital, tal como se miden, también se incluye, por ejemplo, renta de vivienda imputada, es decir, los que Sí, tenemos una casa de propiedad, se nos imputa como si nos la autoalquiláramos y cobráramos ese alquiler como renta del capital, ¿no? O el consumo de capital fijo. sí. Si la economía invierte mucho, la depreciación de esa inversión también se imputa como una renta del capital, cuando no es una renta consumible al menos, ¿no? O no debería serlo si quieres reponer la estructura de capital existente. Entonces, parte de ese movimiento a la baja se debe porque esos dos componentes de las rentas del capital se han inflado durante los últimos años, han aumentado bastante y eso hace que el peso de las rentas del trabajo sobre el conjunto del PIB, que incluye esos componentes inflados, pues también caiga. Dicho esto, ¿la irrupción de la inteligencia artificial tiene sentido que castigue el peso de las rentas del trabajo dentro del PIB? Pues según cómo ocurra, pero sí es un escenario bastante verosímil. ¿Por qué? Hasta ahora gran parte de eh, las tecnologías que hemos tenido han generado un doble movimiento o han tenido una doble característica. Una es que eran tecnologías complementarias con el trabajo o mayoritariamente complementarias con el trabajo. Es decir, si querías implementarlas, tenías que implementarlas contratando trabajadores. Alguien tenía que operar esas tecnologías o esos bienes de capital. Por tanto, invertir más en esos bienes de capital o en esas tecnologías avanzadas también llevaba a necesidad de contratar más. No digo en términos brutos, porque puede ser una tecnología que no puedan manejar un determinado tipo de trabajadores, a esos los despides, pero contratas a otros, que son los que tienen que manejar esa nueva tecnología. Y la otra característica, un poco eh, menos quizá abstracto o menos general, pero que también creo que se ha ido dando, es que han sido tecnologías que se beneficiaban de unas ciertas economías de escala y que por tanto facilitaban mucho o bastante la concentración de capitales dentro de las empresas. Es decir, que para poderlas explotar eficientemente eran necesarias empresas muy grandes y cada vez mayores, ¿no? Los famosos campeones nacionales que promueven casi todos los estados. La inteligencia artificial, siendo muy incierto cómo se va a seguir desarrollando, y por tanto lo que voy a decir es muy especulativo, pero la inteligencia artificial sí puede generar dos contratendencias distintas de las anteriores. La primera es que es una tecnología que potencialmente no se tiene por qué complementar con el trabajo, sino que puede sustituir trabajo. Es decir, yo puedo eh, implementar inteligencia artificial y utilizarla para prestar algún tipo de servicio sin necesidad de contratar a alguien adicional que maneje esa inteligencia artificial. Imaginad que yo tengo una empresa de
consultoría, pongamos por caso, que está bastante de moda el asunto, y utilizo más intensivamente inteligencia artificial. ¿El efecto neto de incorporar más inteligencia artificial será la misma contratación o mayor contratación? ¿O puede ser incluso en el extremo que echa a todo el mundo y que solo utilice inteligencia artificial? Bueno, en el extremo no digo, oye, pero en el extremo, si la inteligencia artificial sigue avanzando mucho, perfectamente podría ser lo último. Con lo cual, claro, ahí hay menos rentas del trabajo y más rentas del capital. Pero también, por otro lado, que creo que eso es un factor que no se está ponderando adecuadamente en todo este debate, la inteligencia artificial, precisamente porque sustituye, digámoslo así, o puede sustituir equipos de trabajo humano, también abarata mucho los costes de que cada uno de nosotros pueda crear su propia empresa sin los altísimos costes, por ejemplo, laborales, que hoy tiene crear una empresa. Es decir, facilita o puede llegar a facilitar mucho el emprendimiento, la empresarialidad, que quien tenga una buena idea la pueda implementar a través de estos sistemas de inteligencia artificial que actúan hoy por hoy como una especie de equipo de juniors, pero que en el futuro pueden ser juniors más inteligentes que incluso el propio promotor empresarial. Y eso podría ser una tendencia o una contratendencia hacia la desconcentración empresarial, es decir, que aparezcan muchas más empresas pequeñas y muy competitivas, porque no necesitas toda la enorme acumulación de capital y todas las enormes plantillas necesarias para prestar ciertos servicios. ¿Y con esto qué quiero decir? Que aunque uno pueda pensar, hombre, si caen las rentas del trabajo en el PIB, la riqueza y el PIB mismo cada vez estará más concentrado en unas pocas manos y todos los demás, que somos naturalmente proletarios y que por tanto solo podemos vivir de las rentas del trabajo, pues nos vamos a morir de hambre, porque si las rentas del trabajo van desapareciendo y nosotros, Sí. cada uno de nosotros, solo podemos ser trabajadores, pues nos quedaremos sin nada. No, no, pero lo que quiero decir es que va a existir o puede llegar a existir la oportunidad de que todos nos convirtamos en empresarios. Algo que, claro, cuando los marxistas planteaban esto era, no, no, eso no tiene sentido, porque si todos somos empresarios, ¿quién trabaja? Alguien tiene que trabajar. Y por tanto, necesariamente vas a tener una clase social que es la que tiene los medios de producción y la que se apropia del trabajo ajeno, y otros que van a ser los que trabajan, porque es que si todos quieren ser capitalistas o empresarios en este debate que estamos teniendo, nadie va a trabajar y nadie va a producir. Pero con la inteligencia artificial, repito, precisamente porque es una tecnología que potencialmente puede ser sustitutiva del trabajo, eso puede cambiar. Y podría llegar en un escenario, ya digo, muy optimista y con mucho más desarrollo que el actual, pero al fin y al cabo también cuando planteamos esto de si nos vamos a quedar todos sin trabajo o no, nos movemos en esos escenarios, podría llegar el caso de que todos podamos ser empresarios porque sea la inteligencia artificial, no digamos ya si tenemos robots movidos por inteligencia artificial, pero bueno, sea la inteligencia artificial la que trabaje, la que ejecute el trabajo que nosotros le pedimos que ejecute en una determinada dirección empresarial. Y ahí el valor último estaría justamente en esa dirección empresarial, que puede ser asistida también por la inteligencia artificial, pero que al final requiere de un ejercicio de validación y de asunción de responsabilidades que, salvo en una economía donde se le dote de derechos y de patrimonios a la inteligencia artificial, lo tiene que hacer un ser humano. Es decir, si yo invierto o si yo emprendo en una determinada línea de negocio con inteligencia artificial, si hay pérdidas, ¿quién se las come? La inteligencia artificial no se las va a comer porque no tiene Claro. patrimonio propio. Entonces, se las tiene que comer a alguien que es el inversor empresario. Y lo que estoy diciendo es que ese rol con la IA se va a reforzar mucho, tanto por necesidad, porque si se hiperdesarrolla la IA va a haber menos demanda de trabajadores como tal, cuanto por oportunidad, porque la IA va a abaratar mucho el coste de emprender y de permitirle emprender a todo el mundo que quiera emprender. Ya digo, en ese escenario de IA hiperdesarrollada, no hoy en día como tal. Y por tanto, aunque declinen las rentas del trabajo y se amplíen las del capital, la distribución de las rentas del capital puede ser hoy mucho más uniforme o mucho más inclusiva, mucho menos concentrada de lo que es hoy. Y en el extremo, si lo queremos llevar al extremo último,
podrían desaparecer las rentas del trabajo y que todo fueran rentas del capital, pero que todos viviéramos de esas rentas del capital. Algo que ya digo, hoy no puede suceder porque hoy capital y trabajo son complementarios y por tanto, si nadie trabaja, nadie produce. Y si no hay capital, tampoco se produce, obviamente. Necesitas los dos, pero en la medida en que la IA vuelva prescindible un factor, el trabajo, sí es posible que, al menos hipotéticamente o conjeturalmente, sí es posible que todos podamos terminar viviendo de la riqueza generada a través de nuestros proyectos empresariales intensivos en capital, movido a través de la IA. Esto me parece muy interesante y por cerrar, me parece muy, muy, muy de mucho valor, además el argumento que dices, sobre todo como contraargumento para las tesis y las teorías que se lanzan de habrá una renta básica para todo el Claro. mundo que redistribuirá, trabajará el 20% de la población y el resto como rentas básicas, ¿no? Quizá no pueda ser tan así, ¿no? Aunque sí que haya una renta básica mínima para quien no sea su propio empresario, ¿no? En este mundo que estamos describiendo, que estás describiendo, pues a lo mejor hay más tejido, más competitividad, más liberalismo, de hecho, y sí, pues una renta básica quizá para el que se quede fuera del sistema, ¿no? Claro, los que plantean como horizonte ineludible la renta básica lo hacen partiendo de la base, valga la redundancia, de que no va a haber oportunidades de creación de riqueza o que si las hay, solo las van a poder ejecutar unos pocos. Con lo cual, claro, si el 90% de la población o el 95% de la población está excluido del proceso social de generación de riqueza, entonces o hay una revolución que se apropia de los medios de producción de esa minoría rica, que sería la tesis marxista, y ya nos convertimos todos en propietarios socializados de esos medios de producción y producimos todos en común a través de la comunidad, organizando, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial, o se mantiene la propiedad privada, pero como el chantaje revolucionario siempre está ahí, los ricos van a tener que pagar una renta básica universal a los que no pueden producir riqueza, porque si no va a haber una revolución y los van a pasar por la guillotina y se van a quedar con sus medios de producción. Yo lo que planteo es que esos escenarios son escenarios que desde luego no resultan inevitables. No digo que la sociedad no pueda avanzar por esos derroteros. Al final, por desgracia, si tú empiezas a envenenar a la población y el Estado les corta las alas a muchos que quieran llegar a emprender o que puedan emprender, pues claro, sí, tú puedes tener una masa pauperizada de la población y ahí generar condiciones prerevolucionarias. Lo que estoy diciendo es que ese escenario de no, es que esto es inevitable, porque cuando la IA sea superproductiva y desplace el trabajo, ya la masa, el grueso de la población no va a poder producir nada. Ese es un análisis incompleto, imperfecto o erróneo, porque la IA también habilita, y esto es lo que a veces no se entiende bien, también habilita, también potencia nuestras capacidades. Por supuesto que destruye la forma en la que generamos riqueza hasta ahora. Y eso puede generar inquietud, porque si yo sé hacer algo y mi habilidad con la que me gano la vida, la IA me la destruye, pues ¿qué voy a hacer? Pero es que la IA abarata el coste de reciclarte y sobre todo, y este es el punto clave que intentaba transmitir antes, te proporciona un equipo, un amplio equipo de trabajo a través de los agentes. Y hoy podemos pensar que esto es precario, pero estamos hablando de un supuesto en el que todo esto mejora muchísimo, si no, tampoco se van a perder tantísimos empleos. Te proporciona un equipo de agentes, de trabajadores, a través de los cuales poder desplegar tu proyecto empresarial. Y es importante no abocar a la sociedad con el mensaje de vuestro futuro es vivir de rentas porque no vais a poder hacer nada y cambiar el chip y decir, no, es que el futuro es un futuro donde vais a producir riqueza de otra manera, asistidos por la IA, pero tenéis que seguir produciendo riqueza pensando en el resto de la sociedad y pensando en cómo solucionar los problemas que tiene el resto de la sociedad, porque eso es lo que puede poner a millones, decenas o cientos de millones de personas a pensar o a emprender a través de la IA a buscar macro o micro soluciones a millones de problemas que siguen sin estar resueltos en muchísimos ámbitos distintos de nuestra sociedad. Es decir, se trata de que todas esas personas a las que se les está vendiendo que van a ser inútiles en un mundo con la IA
entiendan cuál va a ser su auténtico potencial en ese mundo y aprovechen ese potencial para, ya digo, seguir generando riqueza, para no romper la vinculación que existe entre producción y distribución. Hoy, si produces valor, recibes valor. Y lo que la renta básica universal plantea es, aunque no produzcas valor, vas a recibir valor. Con lo cual, claro, tú te despreocupas de generar valor porque lo vas a recibir igualmente. La excusa es, no vas a poder producir valor y, por tanto, para que no te mueras de hambre, literalmente, te vamos a tener que dar valor. Pero es que eso es mentira. Sí vas a poder generar valor y, por tanto, la distribución del valor debería seguir vinculada a esa producción de valor. Pero si te comen la cabeza o te cortan las alas para que puedas seguir generando valor, entonces volvemos a una profecía autocumplida en la cual sí, efectivamente, o me mantenéis o no puedo sobrevivir. Pero es que el presupuesto de base es erróneo o puede ser erróneo y eso es lo que hay que trasladar a la esfera pública para no desviar el debate que incluso gente más o menos últimamente afín a ciertas ideas liberales como Elon Musk, pues están planteando, ¿no? Que por necesidad necesitaremos una renta básica universal. No, ni mucho menos. Y creo que es peligroso y, bueno, disruptivo en un mal sentido del término, trasladar ya anticipadamente ese mensaje de que vamos hacia ese mundo y que ese mundo es la única alternativa posible. Pues me parece muy interesante. Igual el otro día podemos profundizar mucho más en esto, que además son debates que no van a caducar de aquí No, a no. por lo menos los próximos años. Así que, Juan, un placer tenerte por aquí. Siempre un gusto. Insisto, si estáis interesados en lo que comentábamos antes, de tener exposición a mercado y poder generar pues rendimientos a vuestros ahorros a través de estrategias diversificadas, tenéis ahí el link de Freedom24 para que os abráis cuenta. No es una recomendación de inversión, sino nuestras propias ideas y vivencias para que lo aprovechéis. Y lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí, Juan, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Muchísimas gracias. Recordad, dejad vuestro like si os ha gustado la charla. También comentad de qué os ha parecido, sobre todo esta parte final también de la IA, cómo lo veis vosotros o qué pensáis que va a ser el futuro con respecto a la inteligencia artificial y el trabajo. Y por supuesto, suscribiros al canal y activad la campanita, al mío y al de Juan Ramón Rayo. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.